Venezuela vive uno de sus episodios más difíciles de su historia. Mientras que millones de sus ciudadanos están repartidos en los países sudamericanos y otros, la tensión política se agudiza cada vez más, con Nicolás Maduro aferrado al cargo y Juan Guaidó promoviendo la recepción del apoyo de la comunidad internacional. Con La República P, entérate en vivo de todas noticias de Venezuela y hechos importantes que marca la agenda política y social en ese país. En la jornada del último miércoles, 24 de abril, alrededor de 40 diplomáticos que conforman el Grupo de Lima abandonaron la Asamblea General de la ONU cuando el canciller del régimen de Nicolás Maduro en Venezuela, Jorge Arreaza, tomó la palabra, aseguró la agencia AFP. En tanto, la Cruz Roja distribuye un primer cargamento de ayuda humanitaria en Venezuela desde el 16 de abril, en medio del pulso por el poder entre el opositor Juan Guaidó y el presidente Nicolás Maduro, quien finalmente autorizó su ingreso. El internacionalista Farid Kaat aclara que una posible intervención armada en Venezuela desencadenaría una nueva ola de refugiados que se dirigirían a Perú y Colombia. Y señala que la decisión no depende de Juan Guaidó, él solo pretendería darle un halo de legitimidad. Rick Scott, senador por el estado de Florida, acudió la tarde de este miércoles a la frontera de Colombia con Venezuela, acompañado de los opositores del país caribeño. Se prevé que la primera etapa de la ayuda humanitaria en Venezuela por parte de la Cruz Roja dure un año y atienda a 650.000 personas. Los cancilleres del Grupo de Lima abandonaron la sesión de la Asamblea General de la ONU y dejaron solo a Jorge Arreaza, ministro de Maduro. Caracas. El presidente venezolano Nicolás Maduro afirmó el martes que para frustración de Estados Unidos y sus adversarios locales sigue al mando del gobierno y ejerce a plenitud sus competencias, incluido el control de las Fuerzas Armadas, 3 meses después que el líder opositor Juan Guaidó se autoproclamó presidente interino. En Venezuela hay una constitución, un Estado, un presidente y un gobierno en ejercicio, dijo Maduro en un acto de gobierno transmitido en cadena de radio y televisión. Guaidó, presidente de la Asamblea Nacional, controlada por la oposición, se declaró el 23 de enero presidente encargado de Venezuela tras considerar fraudulentos los comicios de mayo de 2018 en los que Maduro fue reelecto para un segundo mandato. Guaidó, que es reconocido como el mandatario legítimo del país sudamericano por Estados Unidos y más de 50 países, busca presionar a Maduro para que ponga fin a su mandato, se instale un gobierno de transición y se realicen elecciones libres lo antes posible. Maduro argumenta que Guaidó forma parte de un complot dirigido por Washington para derrocarlo. Tenemos el control del gobierno, la conducción de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, el control del territorio nacional y como presidente estoy gobernando todos los días y cumpliendo todos mis preceptos constitucionales, subrayó el gobernante socialista, quien catalogó como una payasada el intento de desalojarlo del poder. Este ensayo de golpe de Estado fracasado pasará a la historia como una comedia, insistió. Pese al enorme apoyo popular que ostenta, el líder opositor no ha logrado debilitar el poder de Maduro, quien pese al asedio de las sanciones internacionales y que es visto como el responsable de la severa crisis económica y social que agobia a los venezolanos, continúa disfrutando del respaldo de las Fuerzas Armadas, el árbitro por tradición de las disputas políticas en Venezuela. El presidente venezolano denunció la ilegalidad de un nuevo financiamiento de la filial de la estatal de prensa en Estados Unidos, Citgo, tras acusar al Congreso del país sudamericano y a Washington de apoyar la operación.
La filial de la petrolera venezolana, que enfrentará pronto compromisos de pagos del bono PDVSA 2020, informó en marzo que consiguió un préstamo de $1.200 millones a 5 años que le permitirá cubrir gastos operativos y refinanciar deuda, tras separarse de su matriz debido a las sanciones impuestas por Washington al país sudamericano. Aprovecho la oportunidad para denunciar el robo de Citgo a través de un endeudamiento totalmente ilegal y así se va a demostrar cuando ganemos los juicios en Estados Unidos y se nos devuelva la empresa Citgo, a propiedad del Estado venezolano, dijo Maduro en una reunión en su despacho transmitida por el canal estatal de televisión. Se va a demostrar y van a quedar guindados todos los involucrados, venezolanos y extranjeros, en este robo y desfalco de Citgo que está en pleno desarrollo, agregó, sin dar detalles sobre el financiamiento. Citgo Petroleum está dirigida por una junta directiva bajo el mando de Luisa Palacios, quien fue designada por la Asamblea Nacional, de mayoría opositora. El Congreso espera revisar en los próximos días el pago de los intereses del bono PDVSA 2020, para proteger a Citgo, dijeron legisladores y un miembro de la Junta de Administradora Transitoria de la petrolera. Desde que el jefe de la Asamblea Nacional Venezolana, Juan Guaidó, invocó la Constitución para asumir una presidencia interina en enero y fue reconocido por 50 países, ha habido una batalla por el control de Citgo, el activo más grande de Venezuela en el extranjero, valorado entre $8.000 millones y $13.000 millones. La política de Estados Unidos con respecto a Venezuela se centra en garantizar unas elecciones libres, justas y transparentes que devuelvan la prosperidad y la democracia al pueblo venezolano. Al servicio de este objetivo, Estados Unidos ha emprendido desde 2017 una serie de enérgicas medidas de política destinadas a presionar al antiguo régimen de Maduro y apoyar a los actores democráticos, aseguró el Departamento de Estado en un comunicado. Es que el gobierno de Donald Trump es el principal apoyo para la oposición venezolana que exige apertura democrática. De hecho, ha sido el primer país en reconocer a Juan Guaidó como presidente interino de Venezuela. Desde enero, el apoyo regional organizado por Washington total asciende a más de $256 millones, incluidos más de $213 millones en respuesta humanitaria, $43 millones en asistencia económica y para el desarrollo. Y el 24 de enero, el secretario Pompeo anunció que Estados Unidos, además, está listo para proporcionar $20 millones adicionales en asistencia humanitaria inicial al pueblo venezolano. Solo en este año, Estados Unidos ha revocado 718 visas a venezolanos del régimen, incluyendo 107 exdiplomáticos. Y, además, a lo largo de los últimos años impuso sanciones para acercar al régimen chavista, una herramienta que se ha vuelto eficaz para bloquear el dinero sucio de los miembros de la dictadura. La resolución EO 13.692, de marzo de 2015, está dirigida a aquellos que se dedican a socavar procesos o instituciones democráticas, actos de violencia o violaciones de derechos humanos, acciones contra la libertad de expresión o de reunión pacífica, corrupción pública por parte de altos funcionarios del gobierno, y designaciones basadas en el estatus de ser funcionarios o exfuncionarios del gobierno venezolano. Desde 2017 se han llevado a cabo 80 acciones, 73 personas, 6 entidades, una aeronave identificada. En agosto de 2017, Estados Unidos impuso sanciones que niegan al régimen la financiación y protegen al sistema financiero estadounidense de la complicidad en la corrupción. Y en mayo de 2018 se ampliaron estas medidas para negar a los funcionarios del régimen la posibilidad de vender bienes públicos a expensas del pueblo venezolano. Además,
se prohibieron las transacciones de personas estadounidenses en monedas digitales o emitidas en nombre del régimen de Maduro, incluyendo el petro, y se agregó en la lista negra a 7 funcionarios, 30 entidades, una aeronave y 44 buques que operan en cualquier sector de la economía venezolana en el que el régimen de Maduro saquea la riqueza de Venezuela para sus propios fines corruptos. El gobierno de Trump también lideró la ofensiva internacional para luchar contra el régimen. Desde la OEA se desconoció la última elección de Maduro por fraudulenta, se respaldó a Guaidó y a su representante Gustavo Tarre, en una maniobra que desplazó a los embajadores del chavismo, y se aprobó el envío de ayuda humanitaria. Desde 2017, Estados Unidos ha convocado 4 reuniones para abordar en la ONU la crisis en Venezuela, incluyendo 2 reuniones de emergencia en 2019. De hecho, Estados Unidos presentó una resolución del Consejo de Seguridad de la ONU sobre Venezuela el 28 de febrero, que Rusia y China vetaron. Y el 10 de abril, el vicepresidente Pence pronunció un discurso en una sesión especial del Consejo de Seguridad de la ONU en el que pidió acciones contra la dictadura. Desde el Grupo de Lima, el grupo de 14 países que se formó en agosto de 2017 para encontrar una solución pacífica a la crisis y dirigir los esfuerzos regionales, emitieron una declaración de 17 puntos el 4 de febrero de 2019 en la que declaran que Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Honduras, Panamá, Paraguay y Perú reiteran su reconocimiento y apoyo a Juan Guaidó como presidente interino de Venezuela. El grupo también se reunió en Chile el 15 de abril y emitió una declaración de 17 puntos pidiendo apoyo a la ONU, la CPI y otras organizaciones internacionales, rechazando la intervención militar, e instando a la unidad de proceso entre los socios que trabajan para apoyar a Venezuela. Con el apoyo de Estados Unidos, la Asamblea de Gobernadores del BID aprobó una resolución que reconoce al representante de Juan Guaidó, Ricardo Hausmann, el 15 de marzo de 2019.